Charro Político, yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrense que Monreal lanza otro dardo para el Poder Judicial, pues le pedirá a la PGR que investigue la corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Caray, esto se va a poner bueno. ¿Será que tendremos a los juzgadores de la corrupción sometidos a procesos por corrupción? Eso se trata de una venganza. Y López Obrador es el primer presidente que se anima a irse con todo en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues todo parece indicar, y la historia nos dice que no, que otro presidente ya lo había intentado antes. ¿Quieres saber de quién se trata? Pues aquí te voy a platicar todo eso. Así que quédate conmigo porque lo tienes que saber. Charritos, y es que en medio de toda la campal que se está armando con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, Monreal acaba de anunciar que va a pedir que se investigue al mismísimo Poder Judicial actos de corrupción, caray, para ver si es cierto que dijeron que ellos no conocen la corrupción, pero además también pidió Monreal que se investiguen hasta crímenes si no están involucrados en el crimen organizado. ¿Pueden creerlo? A esto se va a poner sumamente bueno, pero aquí yo les pregunto, ¿eso se trata de una especie de venganza? Esperemos que así no sea, pues no hay que olvidar que al final de cuentas el Poder Judicial pertenece a los tres poderes que conforman un Estado, es decir, un gobierno. Entonces, si no se trata de venganza, esperemos que también Monreal pida que se investigue a los otros dos poderes, que yo entiendo, bueno, Juncal, el Ejecutivo apenas acaba de entrar, lleva apenas unas semanitas, y bueno, está bien, pero ¿qué me dicen del Legislativo? Ya lleva algo de tiempo, ya les dio oportunidad a uno que otro senador o diputado de hacer sus mañitas, entonces también pues que de paso se investiga a esos, ¿no lo creen? Pero continuando con el tema, ante todo esto se comenzó a circular una información que nadie sabía y que analizándolo, bueno, tiene congruencia, y es que se asegura que, como recordaremos la semana pasada, partidos como PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y compañía presentaron o se pusieron en contra de esta reforma a la ley de remuneraciones y presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, donde hasta ahora tenemos que la Suprema Corte suspendió esta ley. Entonces se cree que fueron los mismos ministros quienes ayudaron a estos partidos a crear esta acción de inconstitucionalidad para poder frenar la ley de remuneraciones. Y a continuación te voy a presentar el siguiente tuit. El tuit viene por parte de Álvaro Delgado, que dice: si los ministros Jorge Mario Prado y Alberto Pérez Dayán asesoraron a los senadores del frente opositor en el recurso contra los millonarios sueldos del Poder Judicial, nadie duda que la ley será declarada inconstitucional. Es decir, que si se descubre que efectivamente los ministros fueron los que ayudaron a hacer esa acción de inconstitucional y son ellos mismos los que están revisando y los que van a juzgar, eso, señores, es corrupción. Pero no solo eso, pues aparte de este tuit que sacaron, Monreal también aseguró lo siguiente minutos después. Vamos a ver la nota. Como podemos ver en el título, dice así: acción de inconstitucionalidad contra la ley de salarios fue elaborada por ministros de la Corte, asegura Monreal. De entrada, esto es sumamente grave y dice lo siguiente: el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, acusó que ministros de la Suprema Corte redactaron la acción de inconstitucional que fue presentada esta semana contra la reducción de salarios, que reitero, esto es corrupción si así es verdad. Y Monreal dijo lo siguiente: confirmado. Señaló Monreal, la acción de inconstitucionalidad contra la ley de remuneraciones fue elaborada, redactada y cabildeada por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Caray, señores, qué fuerte. Si realmente esto se llega a comprobar, pues entonces nos estaríamos dando cuenta que estamos ante unos ministros un tanto tramposos, ¿no lo creen? Pero ahora, la pregunta aquí es: ¿por qué tras estas declaraciones, tras esta propuesta de la ley de remuneraciones, de bajar el sueldo a los ministros, de bajar el sueldo a los magistrados, a jueces y demás personas que gocen de privilegios dentro del Poder Judicial, las personas están tan motivadas y tan alentadas y están apoyando tanto este movimiento y este cambio al que estábamos acostumbrados, que nunca tuvo que ser? Pues una de las respuestas podría ser el famoso nepotismo que existe
existe por parte del Poder Judicial. Me explico. Al decir nepotismo digo, como hay magistrados, jueces y hasta propios ministros que tienen dentro del Poder Judicial a la prima, a la tía, a la abuelita, a la esposa, al hijo, sin ser personas preparadas, sin ser personas que previo a ello pasaron, no sé, un examen como por lo general suele hacer el Poder Judicial, sino por el simple hecho de ser parte del familiar del magistrado, del juez o del ministro, entran directo y con pase muy bueno, por cierto, a un salario excelente y tristemente a veces sin tener la capacidad. Y no lo estoy inventando, pues aquí hay varios antecedentes de que así pasa, y uno de ellos es de un personaje que estuvo dentro del Poder Judicial, que tuvo a 14 familiares dentro. ¿Pueden creerlo? Pues vamos a ver la siguiente nota. Miren, aquí tenemos la nota y dice: una investigación del Consejo de la Judicatura detectó que el magistrado del circuito de Campeche, Francisco Arcobedo Montero, tenía en la nómina del Poder Judicial de la Federación en un total de 14 personas en relación directa con él, entre familiares y amigos y hasta familiares de los amigos. Háganme el bendito favor. Y de este tipo de casos hay muchísimos y nos podemos ir en cada uno de los estados. Y bueno, señores, no acabamos este video, pero la realidad es que esto sucede, y tan es así que la Suprema Corte dijo: ay, ahora sí me van a desarmar con todo. Entonces ellos como que quisieron adelantarse y dijeron: bueno, está bien, nosotros vamos a combatir el nepotismo porque sabemos, como una forma de decir ya, paz, nosotros combatimos el nepotismo, pero ya déjenos, por favor. Así están portándose los ministros, porque claro que saben que esto existe. Vamos a ver la nota. Ministros van contra nepotismo. Los candidatos a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coinciden en sus proyectos de trabajo que se debe combatir el nepotismo en el Poder Judicial. Arturo Saldívar, ministro del máximo tribunal del país, que busca ser presidente de señaló que este problema es uno de los principales que más ha dañado al Poder Judicial, y el combate debe iniciar regulando el acceso a cargos para que los vínculos familiares no pretendan las oportunidades de ingresos y tampoco sean un obstáculo discriminatorio. Como ven, charritos, el nepotismo existe, tanto lo saben los ministros como lo saben los jueces, magistrados y demás personas que trabajan dentro del Poder Judicial. Yo lo sé, yo estudio Derecho y yo me he dado cuenta efectivamente de que esto existe, pero da la casualidad que ahora que les están dando con todo el Poder Judicial, ahora sí ya quieren combatir el nepotismo, muchachos, demasiado tarde. Ahora, otra pregunta que también nos debemos de hacer, y mencioné desde el principio, es si López Obrador es el primer presidente o es el primer gobierno que se atreve a combatir o ir con todo en contra del Poder Judicial y en especial contra los ministros. Unos probablemente podrían decir que sí, pero para eso me tienen a mí para decirles que no. Ya existió un presidente que también intentó írseles con todo a los ministros, y me refiero a Cedillo, quien antes de su gobierno eran 26 ministros y él redujo la cantidad a 11 ministros. Pero ¿cuál fue la táctica que él utilizó? Bueno, no los liquidó como así lo propone el senador Félix Salgado. Hay que recordar que ese senador también, aparte de proponer liquidarlo, si no quieren ceder ante esto, fue el mismo que propuso quitar a los gobernadores en caso de no alinearse ante la figura de los superdelegados. Entonces ese senador ya tiene el historial, como bien lo dije en el otro video, de ser una persona sumamente radical. Pero volviendo al tema, el senador también menciona que se apliquen las mismas medidas con Cedillo, pero aquí el senador se equivoca, pues él habla de liquidar, algo que Cedillo no hizo, simplemente fue ir reemplazando y fue recortando. De 25 dejó a 11. Entre los 26 que existía, solamente dejó a 4, y entre ellos estaba Olga Sánchez Cordero. Entonces, pues bueno, esto es algo que podría plantear López Obrador, pero en este caso, pues renovar o hacer un cambio o una limpieza, checar exactamente si efectivamente se están haciendo de forma correcta los cargos que se tienen, las personas que en este momento están encomendadas como ministros, como magistrados o como jueces, y de una forma ir cambiando y poniendo personas realmente preparadas. Esto a través de exámenes que creo que
pues sería lo más justo para que realmente estén las personas preparadas y las que tengan el mejor conocimiento, y no porque es la prima o el hermano de un juez, de un ministro o de un magistrado. Pero aquí la parte importante es si ahora tendremos a los juzgadores, señores, los que se encargan de decir si alguien violó una ley o no dentro de un proceso de corrupción. Diego, si esto llega a pasar, creo que ahora sí sería el indicador perfecto de que estamos por los suelos y que el problema de la corrupción es más fuerte de lo que pensamos, y qué tristeza. Pero desde luego que este no es un secreto para nadie, porque digo, como existe la corrupción en el poder judicial, existe la corrupción en el poder legislativo, y no me digan que no, y existe la corrupción en el poder ejecutivo, que bueno, con el nuevo cambio de gobierno se asegura que esto va a terminar y decidieron iniciar con el poder judicial. Hay que recordar que estos cargos son a través de plazas, los magistrados también los ministros, perdón, también duran 15 años, entonces también pues si hay personas que no están funcionando, pues deben de quitarse. Pero esta medida de Monreal es para hacer ceder al poder judicial, digo, porque ellos saben que realmente si hay corrupción, y ya metiendo una investigación, pues posiblemente exista más presión y den su brazo a torcer los del poder judicial. Pero reitero, este no es el objetivo. El objetivo no es una batalla, señores. Al final de cuentas estamos hablando del gobierno de México y no es bueno que se estén atacando tanto. Creo que lo mejor sería dialogar entre ambos poderes, entre los tres poderes, y llegar a un arreglo, llegar a una solución para combatir tanto el nepotismo, la corrupción y los malos usos o los malos usos que se tienen, o personas que tienen al frente de cargos tan importantes del país. Pero bueno, esto fue todo por el día de hoy. Yo te planteo las cosas, así que tú dime qué es lo que esperas, qué es lo que crees que va a suceder y qué es lo que te gustaría que cambiara en relación a este tema. Yo soy Juncal Solano para El Charro Político. No te olvides compartir este video, regalarme muchos likes, pero lo más importante, que me dejes tus comentarios. No te olvides de seguirnos en Twitter, tanto El Charro como Juncal Solano, que aparecen en pantalla, porque estaremos publicando muchísimas cosas interesantes. Nos vemos hasta la próxima.